A mí siempre me ha gustado hacer televisión. Decirles cómo comencé hace tantos años y nunca he dejado de hacerlo. Cuando le dije por qué volvía, es porque nunca me había ido. Y realmente también ustedes han demostrado que muchos les gusta conversar conmigo, sobre todo con mi invitado, que es la manera que yo tengo de conversar con ustedes. Pero esta vez ha sido mucho más de lo que esperaba en tan poco tiempo. Estoy contentísima, lógicamente, por el canal, porque se ve muchísimo más de lo que yo creía. Estoy lógicamente contentísima por mis compañeros de trabajo, con los cuales ya hemos hecho un equipo extraordinario, desde Peluche hasta todos los que están aquí conmigo, que ustedes irán conociendo. Tengo a Gerson, tengo a Daniel Farías, que no nos podemos quitar encima de uno del otro, pues estamos desde hace más de 30 años juntos trabajando, y me es difícil que me dirijan. Él me dirige, si él dirige mi programa hace muchísimo tiempo. Cuando digo mí, digo a Carlos y mío, y nosotros tres formamos una unidad, que es la única manera de trabajar, y ojalá fuese esa la manera de trabajar de los gobiernos, de los estados, de las instituciones, trabajar en equipo. No es que uno no quiera hacer las cosas mejor que el otro. Una cosa es ser competitivo, desear hacer las cosas también o mejor que el otro, pero en función de algo. No puede ser para dar zancadillas, para quitarle, quítate tú, para ponerme yo, para ser vivo, y entonces la cola, no, yo me voy a comer la cola o me voy a comer esa flecha. Y yo me acuerdo mucho, ahora, fíjense que es bueno recordar que cuando mataron a Gaitán, como luego mataron a Galán, la persona que mató a Gaitán, el gran dirigente colombiano, se comió la flecha para hacer el disparo. Y alguien comentó, si hubiera sido en Caracas no hubiera sido posible, porque hubieran gritado flecha, flecha, y no hubiera sido posible, porque hay ese sentido de las cosas, quítate tú para ponerme yo. Y creo que todo eso es lo que forma la educación. La educación es un equipo de gente, no son maestros, no son alumnos, somos todos nosotros en Venezuela, alumnos y maestros a la vez. Pero yo no sé si eso es una utopía, y por eso la invitada de hoy, cuando le preguntaron, que las tengo en misterio, yo estoy aprendiendo eso, dije, yo soy educadora. Si yo les leo el currículum, es increíblemente importante la doctora Thaisa de Rivera. Déjenme leerlo. Thaisa es economista, es profesora de historia, es la persona que da, digamos, la cátedra de historia junto con Ramón J. Velázquez. Es fundadora y profesora de la Cátedra de Historia Política, es jefe de la Cátedra de Sociología. Una cantidad de cosas, pertenece a no sé cuántas, no seguimos leyendo, además sin anteojos. ¿Para qué le voy a leer sin anteojos? Voy a decirles mentiras, yo no leo sin anteojos. Y hace unos días Thaisa Guerrevere, muy buenas noches. Buenas noches. Salió en el periódico, y yo sigo siempre recortando periódicos, no puedo dejar de ser reportera nunca, de recortar, tener archivo. Decía que una compañía de esas que hacen encuestas, vámonos a hacerle, yo no voy a hacer publicidad gratis, hoy no. El gobierno contrató empresa de Estados Unidos para promover cambio de mentalidad. El proyecto, denominado Construyendo las Ventajas Competitivas de Venezuela, empecé hablando de competitividad, hacía un consenso para la acción. Ha sido expuesto a dirigentes políticos y banqueros. Una de las conclusiones del equipo es que, a pesar del enorme potencial del país, el nivel de vida del ciudadano promedio ha disminuido, y así sigue y sigue. Y yo realmente odio, y si ni siquiera quiero pronunciar la palabra xenofobia. Me parece eso cuando le dicen, esto es extranjero, es excluyente. Eso es horrendo. Pero sentí que el venezolano mío se revolvió. No porque solamente es extranjero, sino que creo que somos nosotros los únicos que somos capaces de ser diferentes cuando sentamos que la manera de ser diferente podemos ser mejores, y quizás la manera como lo estamos haciendo es la menos buena. ¿Qué dice la profesora y la amiga Thais? Bueno, indudablemente, Sofía, que cuando nosotros como sociedad, todos, tomemos conciencia de qué es el país que queremos, cómo lo debemos construir, cuál es el aporte que cada uno
le podamos dar al país y tener sobre todo el concepto de la responsabilidad, que nosotros somos responsables de lo que nos pase, sea lo bueno o lo malo. Y esa responsabilidad va muy vinculada a la capacidad de trabajo. O sea, todos tenemos que trabajar para lograr cosas, saber que todo cuesta, que nada viene caído del cielo, que el maná ese que nos vino antes nos hizo mucho daño y que nosotros ahora tenemos que a través de la responsabilidad, de la productividad, el trabajo, nosotros transformar esta escasez que hoy en día tenemos en riqueza. Pero saber que el proceso es largo, es lento y a ese proceso de transformación nosotros tenemos indudablemente que sentir dolor, sentir desprendimiento, vamos a pasar situaciones muy complicadas, pero que es necesario para llegar otra vez a crear riqueza y poderla distribuir. Porque yo veo que nosotros hemos hecho como el proceso inverso. Pero tú de la riqueza la transformamos en escasez y ahora tenemos que ir de la escasez a la riqueza. Pero cuando tú dices distribución de riqueza, me viene a la mente algo que a mí personalmente, y repito lo que un gran número de ideólogos, economistas y políticos sienten, que la distribución de la riqueza es una utopía. Si lo tomamos, yo sé que no lo dijiste en ese sentido, tú lo dijiste en el sentido, estoy seguro que es el mío. De producir. Pero de producir riqueza, porque cuando se dice eso, en Venezuela se cree inmediatamente que debe haber un Estado muy rico y que debe ir materialmente justamente es todo lo contrario. No, hoy día no valen nada, pero billetes de 5.000 o 10.000. El gran fraude que a nosotros nos transmitieron durante todo este tiempo es que Venezuela era rica. No, Venezuela lo que tiene son unos grandes recursos, pero están ahí. Mientras no se movilicen esos recursos mediante la acción del trabajo de todos nosotros, esos recursos continúan ahí. Todo recurso genera un potencial, genera una riqueza o genera poder, lo que tú quieras en función de cómo se movilicen esos recursos. Entonces, cuando yo te hago de distribuir la riqueza, es que en Venezuela de verdad se formule un proyecto nacional que sea integrador, no excluyente, donde cada uno de los venezolanos esté participando en ese proyecto como productor y consumidor. Al producir, él consume. Ahí es que yo hablo de distribuir la riqueza. Exacto. Es decir, para distribuir me encanta que lo hayas explicado tan claramente, porque es decir, hay una serie de lugares comunes, como de palabras comunes, por ejemplo. Hubo un momento en que había que decir coyuntura, ahora hay que decir puntual. Eso es uno de los, digamos, conflictos que se generan en un aula de clase cuando tú estás dándole a futuros comunicadores sociales. ¿Tú das también a los comunicadores? Sí, yo doy clases, aparte de los que les doy en la Universidad Metropolitana, doy en la Católica, en tercer año de comunicación social, y eso es una de las luchas que se tiene, no asumir unas palabras y comenzar a utilizarlas sin saber su verdadero significado, o simplemente porque están de moda. Porque además si no las pone, entonces el jefe de redacción que está encima de ti se siente mal porque siente que su no, por eso te digo, crear para distribuir. O sea, no es que está ahí, no, yo tengo que crear algo. Lo más importante que tenemos que crear en Venezuela, y voy por las encuestas otra vez, yo tengo, en periodismo 54 años de periodismo. Es un orgullo decirlo. Ininterrumpido, y 38 años de televisión. Y durante muchos años, todavía creía en las encuestas, yo creo que ya voy creyendo menos. Nos decían, ¿cuál es la primera necesidad? Y casi a lo largo y a lo ancho de Venezuela, la primera necesidad de los venezolanos, clasificados por mujeres, hombres, clases sociales, era educación. Por desgracia ahora es la seguridad, es la enfermedad, o sea, la falta de medicina, etcétera. Esa educación que ustedes dan ahora es tan mala para que también una vez más, si acudimos a las encuestas, ha sido igual como en Nigeria o como en los países realmente de más bajo nivel de consumo. Mira, efectivamente, Sofía, yo voy a extraer varias ideas de lo que tú has hablado. Una es que tú dices, tienes orgullo de decir que tienes 50 años, 54 años de la televisión. De periodista, bueno. En el país yo observo que nosotros tenemos una tendencia a penalizar el éxito, a castigar a la gente que presenta logros. Y en cambio, como que pareciera que nosotros celebramos la mediocridad.
Y esa mediocridad se ha ido penetrando en todo el tejido social, que de repente la gente con talento está como arrinconada porque hay una actitud como negativa hacia el éxito. Entonces, hablando en términos de educación, indudablemente que nosotros los docentes tenemos una serie de fallas y hemos contribuido a que esa educación sea calificada como una de las peores educaciones en comparación con otros países como pueden ser de América Latina o del África, etcétera. Pero también hay que empezar a ver que hay en el país en este momento como una especie de aceptar que esa es una realidad, pero el cual tenemos que cambiarla. Pero es que también la educación, Sofía, ha ido cambiando en el mundo. Hoy nosotros, los educadores, tenemos que empezar a entender que ya no podemos ser administradores del conocimiento, que las ideas, el conocimiento tiene que generarlo el mismo estudiante. Es decir, nosotros tenemos que ser unos mediadores, facilitar el aprendizaje. Lo que llamamos en los museos facilitadores. A mí me gusta la palabra mediador, a mí me gusta la de mediador, yo la tomo de Feuerstein, que es un gran educador y un hombre que se ha dedicado. No estuvo con ustedes en el programa de la inteligencia. Sí, yo quería hablarte de eso. Él ha diseñado un programa que se llama Enriquecimiento Instrumental y la figura central es el mediador. Uno como mediador va conduciendo al estudiante a que él vaya descubriendo, investigando, buscando y generando el conocimiento. El conocimiento debe venir de adentro de la persona, con un buen mediador. Hablando del tema que me dices de la inteligencia, aquí quiero decirte lo que nosotros como país, como sociedad, tenemos que cambiar culturalmente en la forma de relacionarnos unos con otros, en cómo evaluar o juzgar una idea que se presente. Luis Alberto Machado, del año 75 en adelante, comenzó a presentar una idea novedosa, distinta, rara, que era decir, la inteligencia se puede desarrollar. Y comenzó con sus programas en el año 80, yo trabajé con él, fui directora del proyecto Fuerzas Armadas. A nosotros, un grupo de profesionales... ¿Hiciste más inteligente a los militares? Bueno, yo creo que algunos. No, mira, efectivamente yo te voy a decir, Sofía, trabajamos varias profesionales en estos proyectos. ¿Quiénes fueron tus alumnos? En los militares es una gran pregunta. No me acuerdo los nombres de muchos actualmente. Y hay algunos que me los reservo. Pero yo lo que te quiero decir es... Hay todas las cosas que tus compañeras me dijeron que eran muy buenos alumnos. Si seguimos en los... Es reservarme. Pero lo que te quiero decir Pero vamos a ser francos. ¿Chávez fue tu alumno? Sí. ¿Era bueno? Yo te digo que sí, en ese momento era bueno. Mira, yo tuve... creo que fue Mercedes Pulido y alguien más que dio clases junto de las pocas mujeres que le dieron clases en los estudios de altos estudios militares, justamente me dijeron que sí, que era muy buen alumno. Sí, él tenía inclusive dotes de liderazgo entre los cadetes, etcétera. Pero tenía, no, es que yo... Tenía, porque yo estoy hablando cuando era de la relación de él como teniente con los cadetes, por eso yo no lo he vuelto a ver más nunca en mi vida. Pero yo creo que lo importante que yo te quiero decir es que Luis Alberto Machado presenta esa idea del país. Y en lugar de dedicarnos a estudiarla, a investigarla, a ver si de verdad la idea puede enriquecerse o que el hombre realmente está equivocado, lo que hicimos fue comenzar a burlarnos de Luis Alberto, a descalificarlo a él. Tú sabes lo que pasa hoy en Estados Unidos con Luis Alberto Machado y en el mundo entero. Es una de las personas más respetadas. Tú tomas los libros de un profesor de la Universidad de Harvard, Perkins, que se ha dedicado al desarrollo de la inteligencia, a enseñar a pensar, te dice, gracias a mi mentor Luis Alberto Machado. Los programas de inteligencia en España te nombran a Luis Alberto Machado. Arthur Costa, que yo tomé un curso con él ahora en enero sobre conducción cognitiva. Cuando comenzó el curso, lo primero que dijo fue, gracias a mi mentor Luis Alberto Machado. Entonces yo lo que trato de transmitir y de comunicar, que cuando una persona venga con una idea o una persona tenga éxito en la obtención de un logro, no lo castiguemos. Mira, tú has dicho una de las cosas más hermosas, porque cuando van a decir entonces algo bueno, entonces dicen pero además yo le decía a Luis Alberto, Carlos estaba bastante de acuerdo con sus cosas, teníamos discusiones, porque lo más hermoso es poder dialogar, cosa que no se hace en Venezuela, la gente se insulta, pero no se dialoga. Y yo le decía a Luis Alberto, pero no importa, siempre la gente va atrás.
Es decir, a Van Gogh le decían loco. Murió sin haber vendido un solo cuadro. Los grandes. Yo te digo, Picasso mismo al comienzo, este loco que está haciendo que... Y todavía, ¿cuántas mamás van con los niñitos? Y los niñitos sí comprenden en el museo. Porque y las madres dicen, pero esto lo haces tú, pues. Porque la mediocridad, al no poder entender una idea, la bloquea. Fíjate que yo estoy segura que una de las palabras que uno usa más constantemente es la palabra pienso. Tú la usas como palabra, pero fíjate, como palabra es lo que vos. Yo estoy segura que tú le dices a tu gente, a tus colaboradores, piensa cómo vamos a hacer tal exposición, piensa cómo vamos a hacer el programa de televisión, piensa. Uno dice qué, pero uno no dice cómo pensar. Me parece realmente maravilloso y es la primera persona que al ver que Peluche puso comerciales, le di, está equivocado. No es comercial, es una cosa que para mí es, y yo no sé la diferencia que hay entre esto que late aquí y esto que late aquí, que en este caso es un Omega Constellation, de esas cosas maravillosas en que yo me encuentro en familia con los cupelos, y donde el omega es porque es el alfa y el omega, el comienzo y el fin, porque el que no aprecia un reloj, en este caso vamos a hablar del mío que es un Omega Constellation, pero de cualquier cosa, el que no es puntual, el que no tiene el sentido del corazón, al que no le late el corazón porque llegó un minuto tarde, porque sabe si comienza el día con 10 minutos, eso no importa, me empieza, 10 minutos no es nada, y 10 minutos más tarde, se da cuenta que al final del día, sin un reloj, ha perdido mucho de su tiempo y ha hecho perder mucho tiempo a los demás. ¿Tú has llegado tarde a clase? No, Sofía. Yo tengo como sistema, y todos mis estudiantes saben, de llegar a la hora en punto, porque yo considero que si yo llego más tarde, yo estoy cometiendo un acto de corrupción. Nosotros hablamos y calificamos mucho de corruptos a ciertas posiciones, porque creemos que corrupción es nada más tomar un dinero. No. Si yo llego tarde a la clase, yo estoy recibiendo un beneficio que no responde a mi tiempo de trabajo. Es decir, a mí me están pagando por 2 horas de trabajo, si yo llego 1 hora después, eso es corrupción. Yo le digo a mis estudiantes, y siempre le pongo en las evaluaciones una cosa que dice, nota, recuerde, copiarse es un acto de corrupción, igual a que apropiarse algo de lo ajeno. No pudo llegar todavía a la presidencia el hermano Kennedy porque se copió en una clase en Harvard. Pero fíjate cómo son los conceptos, que al principio ellos discutían y me decían que eso no era corrupción, que como yo lo iba a comparar con alguien que se ha cogido el dinero. Yo les decía, por favor, eso es corrupción. Si yo vengo a la clase, yo no la tengo preparada debidamente, si yo no los pongo a ustedes a trabajar, yo tengo un acto de corrupción, lo estoy cometiendo. Aquí se piensa que, por ejemplo, ser corrupto es solamente el que ha recibido un dinero. Ahí hay tantas actitudes. Bueno, las comisiones o... el tráfico de influencia. Pero yo sí creo, y realmente, como tú formas parte de la junta directiva de nuestro museo, una charla, porque para mí es muy difícil, porque como realmente soy tan exigente con la obra, y simplemente hago así, ya saben que he logrado mucho, que me llega muy poco la gente tarde, pero que en una de esas reuniones después le hable a la gente lo que significa llegar tarde, porque cómo retarda todo, cómo todo deja de fluir. Lo importante es que el uso del tiempo de una forma productiva, Sofía. Yo a veces cuando estoy en una conferencia y el expositor muy bien da sus ideas, presenta sus ideas, entonces viene la fase de preguntas. Y a mí ahí me da así pero como... son de ese tamaño. Ajá, porque las preguntas no son preguntas, es una conferencia más, y yo pienso, pero ¿por qué esa persona no sabe manejar el tiempo? Sintetizar, presentar una buena pregunta, pero queremos oír es al expositor, donde hay un tiempo que está determinado. Entonces, por eso yo digo, el tiempo, y en eso el padre Ugalde siempre escribió una serie de artículos no me toque un punto, ese artículo está en todas las carteleras en el museo. Hay un trabajo excelente de Tomás Caldera sobre el tiempo, y nosotros hemos invitado a ambos para que nos hablen sobre el tiempo. A propósito, como no siempre tengo tiempo, a veces lo que tú dices, decirle a la gente cosas buenas. Los artículos que está escribiendo Hans Neumann en este momento son increíbles. El otro día, Política como profesión, fue
absolutamente eso, de esas cosas, el poder de síntesis, no esas paginotas así, sino... Tú das clase política y tú has sido primero asistente o dabas clases junto con eso que llaman un político por excelencia en Venezuela, que llegó a ser presidente, que es nuestro común amigo Ramón J. Velázquez. Es un político. Y no vamos a decir que es un político de tal manera o de tal manera, sino... ¿Tú crees que hay políticos en Venezuela, que eso es exactamente lo que es un político? Se aprende política y hay nuevos políticos. Te dejo eso por un ratico. Mira, primero, yo tuve la verdad ese gran privilegio de trabajar conjuntamente con Ramón Velázquez y pues fundamos la Cátedra de Historia de Venezuela en la Universidad Metropolitana. Trabajábamos como un equipo, que esa es la visión del país que es importante. Él era expositor, daba la charla magistral y entonces luego yo hacía el proceso con los estudiantes. ¿Tú hacías el taller? Yo hacía el taller, yo hacía la conducción cognitiva con ellos, apoyándome en estrategias, apoyándome primero en estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento. Eso que te vuelvo atrás, que con Luis Alberto Machado lo aprendimos porque él trajo a De Bono y a Foy, una serie... una serie de personas con las cuales fuimos entrenadas. Entonces yo hice una transferencia. Las herramientas para pensar de Edward de Bono, conjuntamente con el contenido de Historia de Venezuela. Entonces te tomo un hecho. Ramón Velázquez explicaba la Guerra Federal. Entonces yo empezaba a trabajar con ellos la Guerra Federal, pero hacía que ellos la compararan, tanto por sus diferencias como por sus similitudes, con la guerra de secesión en Estados Unidos. Pero yo sé que tú eres excelente profesora si no estuvieras aquí. Yo opto por la excelencia en los invitados para compensar. Pero se dice mucho. Primero vamos a partir de lo que se dice, que no hay líderes. Pero vamos a dejar los líderes para hablar luego del liderazgo. Pero políticos. Y hay dos cosas. Hay políticos, uno. Dos. Hay política y otra cosa. ¿Tú eres política? Bueno, no, yo no soy política, yo soy educadora. Doy una materia que se llama sociología política, que es el análisis de los hechos desde el punto de vista político, de los hechos sociales, por qué suceden determinados acontecimientos. Pero fíjate, cuando tú me hablas de eso, de que es político, que es política, eso forma parte de lo que son las habilidades para pensar. Tú le haces que el muchacho conceptualice, que él mismo pueda jerarquizar y digamos ubicar si es político o es politiquería. Mira, Sofía, la política es el arte de lo posible, la política es buena, todos somos políticos, todos estamos inmersos en lo política, porque política significa que movilizar recursos para que las cosas sucedan. Ahora, lo que viene son disfunciones. El otro día en clase me decían los estudiantes, explicamos lo que eran las funciones de los partidos políticos. Después ellos tenían que evaluar qué le había parecido esas funciones de los partidos políticos. Y me llamó la atención que un gran número de ellos me dijeron, esta clase nos hizo realmente pensar que los partidos no son detestables, que no son malos. Lo que pasa es que la teoría es una cosa y aquí en Venezuela ha sucedido una, digamos, disfunción de lo político, pero ahora comprendemos, me dijeron, que todo sistema democrático necesita de partidos políticos que funcionen, con un liderazgo que funcione teniendo como mente al colectivo, no a intereses particulares y grupales. Entonces, la política es buena, los políticos son importantes. Y cuando yo te decía al comienzo del programa que nosotros castigamos el éxito, también nosotros generalizamos mucho. Ahora el tema es los políticos. No, señor, hay políticos que se preparan, hay políticos inteligentes, políticos que tienen como mente al colectivo. Entonces no podemos generalizar y ver así en esa forma tan negativa. Lo que pasa es que indudablemente hay excepciones de políticos buenos, pero que tienen que... muy pocas excepciones. Hay excepciones, pero justamente es que yo creo que el país, Sofía, está viviendo un proceso de transición, de cambio cultural, de comenzar cada quien realmente a tener sus funciones. Yo quiero citarte algo que yo sé que quizás no lo conoce mucha gente. Es el valor de las élites.
Las élites son las que conducen, pero cuando son élites constituidas por hombres que son pioneros, que tienen visión del futuro y alan a la masa conjuntamente con ellos. Son élites que tienen más deberes que derechos. Y te voy a citar, en el caso de la Venezuela, de los últimos 30 años del siglo XIX, en el Táchira había una élite que sentía que ella tenía que funcionar dándole beneficios al colectivo. Mira, como esto no es una clase y tú la estás dando, es muy malo entrevistar, y me sucede pocas veces, personas con las cuales tengo tantos puntos en común y que materialmente me responden lo que yo hubiera sido mi segunda pregunta. Y cuando tú hablabas de los políticos, yo repito hasta la saciedad, yo creo en la educación un poco que es repetir ciertos conceptos básicos, que lo que decía Bertrand Russell, que aunque usted no se ocupe de la política se ocupa usted, entendiendo por política el gran concepto político. Y luego, en estos días, acabo de invitar a un grupo pensante, no son tantos, así que es un grupo pequeño, sobre el valor de la élite, porque creen que élite es, qué sé yo, lo costoso. No, élite es lo que uno debe darle al pueblo. Élite es lo mejor que merece la gente. No, ¿para qué vas a poner esta posición tan buena si eso no lo comprende ellos? No, hay que darle lo mejor. Entonces, yo creo que casi no tengo que preguntarte, porque tú vas desarrollando lo que yo he ido pensando durante todo ese tiempo para... Un libro que te recomiendo que leas, que se llama El Táchira Fronterizo, y habla de esas élites. Esa élite constituida por Manuel Pulido, Villafañe, Baldó, fueron gente, Sofía, que ahí fundaron escuelas, colegios, asociaciones culturales, asociaciones sociales, trajeron cultivos, el primer jardín de aclimatación lo hubo en el Táchira, fundaron la primera industria petrolera de América, de Sudamérica. ¿Cuántos presidentes fueron? Sí, pero aparte de los presidentes que nos ha dado el Táchira, fíjate lo que hacía esa élite. Por ejemplo, en el caso de la industria petrolera, ellos se dieron cuenta que ellos no conocían, entonces mandaron a Pedro Rincones a estudiarla. Entonces, yo digo que tenemos que tratar de que las élites del país sean como esas élites, es decir, unas élites que sientan un deber y una inmensa responsabilidad con la gente Y por la gente. Y por la gente, que en la medida que la élite sirve de modelaje y es un modelo a seguir, mira, nosotros podremos tener esperanzas en el país. Tú me preguntabas... ¿Tú tienes esperanza en el país? Yo sí soy optimista. Y soy optimista, Sofía, porque... Dime 5 razones. Mira, quizás porque trabajo con la gente joven, pero te voy a contar un pequeño acto que hubo en la Universidad Católica hace 2 semanas. Era la Semana del Estudiante y se estaba premiando a aquellos estudiantes que habían tenido trabajo de voluntarios en el año, que habían trabajado en las clínicas jurídicas, en el proyecto de Aparicio, en el deporte, etcétera, los voluntarios. Mira, y el premio era un diploma. Así, que mejor que eso, que mejor que pero eso. el entusiasmo, los aplausos de los restos de estudiantes, a los compañeros que habían recibido el premio, la alegría, yo dije, mira, yo tengo esperanza. Esa es una razón, la juventud, no juventud por juventud, sino esa juventud que se está preparando, la juventud que tiene talento. Yo te digo, es una juventud muy creativa, yo sí tengo esperanza. Tengo otra razón por la cual soy optimista. Dicen que uno aprende a golpe, y estamos aprendiendo, Sofía. ¿A golpe de qué? Bueno, a golpe porrazo, Sofía, pero estamos aprendiendo, ya tú ves una actitud diferente, saber que las cosas cuestan, que nada es gratis. ¿Cómo que se cuestan? Pregúntale a los muchachos de aquí si pero cuestan. antes no se tenía esa idea. De todas maneras, siempre en ese país petrolero ha habido un desnivel tan grande. Había, pero yo creo que ya la propia que crisis, tenían poco. Sí, pero la propia crisis nos está obligando, Sofía, a tomar conciencia, sí. Ajá, sí, y tomar conciencia, ¿qué es? A saber ahorrar, a saber darle la vuelta a las cosas, a generar alternativa con lo que tenemos, porque si la comida hoy, y eso lo hablábamos tú y yo el otro día, si hoy me sobró arroz, ¿cómo voy a...? En el próximo programa te voy a preguntar bueno, sobre eso. ¿cómo vamos nosotros a que ese arroz mañana yo lo pueda rendir de otra manera? ¿No estás curiosa que estoy tapando ya una pregunta que te tengo? Entonces no la veo.
Bueno, pero ¿qué te voy a decir? Uno trata de ver, porque yo sentí así como mucho miedo cuando me senté aquí contigo. Sí. ¿A qué no sabe lo que es eso? Bueno, esto es lo que se llama el mini. Mini de Bueno, verdad. ese es mi teléfono. ¿Y dónde lo compro yo? Donde ustedes deben comprar, donde hay una confianza absoluta, porque es una familia. Eso que tú decías. Fíjate que en la vez anterior que dije un mensaje, yo digo las cosas que me gustan. Si no, no las digo. Y digo cosas que no le gustan a los demás, y esas sí las digo. Pero, es decir, me gustan los cuperos y por eso, además de todo, anuncio el reloj que me gusta. Y me gustan los rojos, ellos son familia, padre, madre, hija, todos son encantadores. Llegas tú con un teléfono que no es de ellos y ellos te lo componen. Y esto es una maravilla, yo lo cargo aquí. Por una, sí, para las mujeres me parece buenísimo. No, el otro día, y no te digo, altas representantes se lo pusieron aquí. Ay, qué maravilla, no sacaron esa cosa que parece un arma. Eso es un Motorola y usted puede hablar por ese teléfono a todas partes. Y lo que es, bueno, así como barato no es, barato no es. Pero ¿qué es lo que es barato ahora? Barato no es nada. Entonces, mejor es comprar algo que sirva para comunicarse. Si no pueden comprar ellos tienen todo lo que usted necesita para algo que es esencial para vivir, que es la comunicación. Que es la comunicación social, a lo que da nuestra invitada hoy, Thais Guerrevere. Y es, creo yo, la primera mujer que estamos entrevistando en este... ¿Dónde lo pueden comprar? ¡Ah! Ay, no, fíjate que es peluche en Arte Peter, yo les dije los Rojas, y como para mí los Rojas es Arte Peter, bueno, entonces, ¿y en dónde queda Arte Peter? En el Centro Plaza, pero es que yo sé que ustedes lo saben, entonces, ay, se me olvidó. Mira, tú ves que uno sin equipo no puede trabajar, ¿qué me haría yo sin mi equipo? Por eso que y apenas tengo aquí, yo me siento como si estuviera toda la vida, pero yo soy lo que llaman una novata, ellos me están enseñando. Estoy seguro que todos ellos saben más que uno. Y en experiencia mía, primero mi director, pero siempre mis mejores y únicos críticos que yo creo son a mis compañeros de aquí, a mis camarógrafos, a la cable, como dice vulgarmente, al coordinador. Ellos saben cuando... Yo les veo la cara cuando se obstinan, de repente tú lo ves arrimado. Yo estaba asustada pues a este niño que no es el nombre todavía, estaba así arrimado de la pared. Pero cuando tú empezaste a trabajar se separó la pared y es como que le está interesando la cosa. Pues yo miro todo eso gestual y todas esas cosas, yo miro todo eso. Pero tú estás educando aquí, tú estás transmitiendo un mensaje a través de la televisión de que este es un equipo y esa es parte de las razones por el cual uno tiene que estar optimista. Ya los venezolanos estamos aprendiendo de que no es un mesías, de que es equipo, de que es un proyecto en el cual todos tenemos que estar incluidos, no podemos estar excluidos. Ahora, no siendo en política, ¿qué sería si fuera de un partido? En Venezuela, tú eres mujer profesor de muy alto rango, y también en las encuestas sale que esas feministas, yo no soy feminista, yo soy simplemente una persona, mujer que trabaja, que he tenido las dificultades y las facilidades que han tenido mis compañeros, hombres y mujeres. Pero en muchos países ha habido realmente prototipos de mujeres muy excepcionales, sobre todo históricamente, entonces, o si no casi mitológicas. En Francia está Jeanne d'Arc, y después ha habido las grandes lideresas como Golda Meir, la Thatcher, como si a uno le gustara o no. Sí, pero son mujeres son mujeres con una cosa. ¿Tú has encontrado en Venezuela esa mujer con ese gran potencial pues que mira, hay? yo no Dime, como tú eres historiadora, tanto en el pasado, ¿a quién podríamos poner como la Jeanne d'Arc de Venezuela? Aquí tenemos a la Cáceres, ¿no? La ponemos siempre. Pero es un rol, y que no me hagan sus familiares a quienes estimo y todo a quien adore tanto como Anita Guiménez. Sofía, que no tiene nombre, que es la mujer del común. Tú has dicho una cosa, aquí hay un gran potencial en la mujer. Es importante, ya que estamos hablando de educación,
digamos, hacer intervención en la población femenina a través de programas de educación, de capacitación, porque la mujer es la que está en el contacto con los niños. La mujer es la que forma... No me toque ese tema, porque en cuanto me digas la mujer con los niños, tengo ganas de estrangular, no a ti, pero, yo quiero a la mujer con el niño que ella quiere tener. Y con eso ustedes no lo enseñan. La educación, si porque, tú la capacitas, porque todos los gobiernos dicen que, tú sabes que ese es un punto fijo que tengo, que es que no se puede hacer nada hasta que, primero que el ABC enseñarle a la mujer a no tener sino el número de hijos que puede educar. Mira, porque es que viene, cuando tú estás capacitando a esa mujer, la estás educando, ella comienza a planificar su vida. A planificar el número de hijos, a saber que ella tiene que ir a la calle a trabajar y que entonces cómo hace con sus hijos. Entonces ahí es que yo hablo, porque en ese contacto con el niño ella comienza a educarlo. Desde que el óvulo es fecundado y ya la mujer tiene el niño adentro, ella comienza un proceso de educación. Yo no te voy a hablar del tema porque no lo conozco bien, sino de leerme de lo que es ese proceso de desarrollar la inteligencia en el niño desde que es un feto. Eso es una utopía, porque lógicamente no lo de la inteligencia del niño. La inteligencia del niño sí se desarrolla en un genes sano, desde el mismo, como dicen, hablando very beginning, desde el comienzo. Pero tú comprendes que una mujer que tiene tres carajitos más, ¿no? O cuatro, y un hombre que le viene borracho y le va a poner el cuarto, no tiene tiempo de sobarse la barriga. Te estás moviendo, no te muevas tanto. No le podemos negar la posibilidad de que en la medida que ella se va capacitando, ella también va a relacionarse diferente con su pareja. Ya ella no va a estar subordinada a esa pareja, porque lo que sucede, a ese hombre que digo, porque lo que sucede es que las mujeres, es verdad que tenemos un poder, un potencial en nosotras, pero somos todavía minoría, porque el poder sigue estando en manos de los hombres y estamos como subordinadas en un sentido. No somos todas, hay muchas que hemos podido salir acá. Pobrecita, tú me das una cara subordinada. Pero es que tenemos que pensarnos en algunos ejemplos. Es la mujer... ¡Pobre curro! No. Hay que pensar en esa mujer que es la mayoría. Es el marido de la señora. Por eso, esa mujer que es la mayoría, y esa mujer en donde su relación, el rol de ella es de sumisa, de solamente educar a los niños, eso va cambiando, Sofía. Además también cambia por la misma crisis del país. Ya tanto el hombre como la mujer tienen que ir a trabajar. Pero ella es la que es llamada a buscar el espacio, a pelear por el espacio. Como se dice, el poder no te lo da nadie, el poder tú tienes que arrebatarlo. Y en eso las mujeres tenemos que ser solidarias. Las mujeres... ¿Eso quién te lo enseñó, el doctor Velázquez? No. ¿O tu alumno Chávez? Nadie, no. Mira, Sofía, es que es una realidad. Los procesos de movilización social, ¿qué es? No es otra cosa que los recursos que grupos controlaban, en un momento pasan a ser controlados por otros grupos. La mujer tiene que luchar por ocupar espacio. Y en eso te voy a decir una cosa, las mujeres tenemos que ser muy solidarias unas con otras. Porque cuando hay esas mujeres que tú me preguntabas, ¿a quiénes se han destacado en Venezuela? En Venezuela hay muchas mujeres, comenzando contigo, que se han destacado. Pero hay en las demás mujeres como una cierta envidia, resentimiento, que cuando una mujer se destaca, las mismas mujeres le caemos encima. Pero sí, en el partido pasa lo mismo el partido. A mí me decía un político que estaba en Miraflores alguna vez, si los mismos primeros están en Miraflores, pues, y después en el partido de eso, y se dan unas zancadillas horribles, para quítate tú para ponerme yo. Pero algo que sí me preocupa mucho es, junto en mi trabajo que amo tanto, en el museo, la cantidad de gente que viene, de compañeros míos, que no vienen solamente a plantearme el problema inmediato de una exposición, de un cuadro, una restauración, sino, por ejemplo, que no tienen acceso al hospital, que tienen problemas de... todos los problemas, porque realmente los sueldos son infames. Pero el problema es, señora Inver, yo te estoy hablando ya del nivel un poquito más alto, que gana un poco más. Usted me podría conseguir un puesto en el colegio tal, porque eso es así como un gran privilegio. Y en las clases altas también, porque desde que la mujer está en estado, la inscriben en un colegio, no digo los nombres, desde que está para conseguir un puesto, porque hay una especie de avidez, porque temen
que sus hijos estén mal en los colegios públicos. Toda mi generación, y después de la mía más abajo, mucha gente que tiene hoy día 40, 50 años, salvo algunos, somos hijos de la escuela pública. Yo soy hija de la escuela José Enrique Rodó, del Fermín Toro, de la Universidad Central. Nosotros salíamos en los exámenes comparados con los colegios privados mejor. Teníamos mejores notas, mejores preparación. Hoy día no es porque ellos son más ricos ni eso, sino como no faltan clases, tienen clases todo el año, tienen posibilidades, entonces es otra clase social que hace esfuerzos inmensos para que sus hijos se eduquen, entre comillas, son los que tienen acceso al colegio. Porque eso también forma parte de la crisis a donde hemos llegado. Nosotros, en el proceso esto que te digo que vamos de transición, tenemos que comenzar a rescatar lo público. Nosotros lo que hemos hecho es una involución hacia lo privado, hacia la individualidad. Hay delincuencia, entonces yo pongo una reja que llega al cielo, perros rabiosos, tranco mi cuadra, pero eso no soluciona el problema de la delincuencia, Sofía. No lo soluciona, porque el problema de la delincuencia tiene una serie de causas de tipo social, educacionales, etcétera. Pero creemos que el problema se soluciona porque ya yo me tranqué con mi reja. Entonces nosotros tenemos que irnos al rescate de lo público en el sentido de que lo público debe funcionar. Cuando yo oigo hablar de que ahora, que se pondrá de moda hablar de desarrollo social, entonces yo pienso, mira, ¿entenderá la gente realmente que es desarrollo social? Bueno, esa es otra cosa. Tú vas a cualquier parte a hacer una petición, como solíamos hacer para el museo. Y antes te daban, dice, no, nuestro presupuesto es para la labor social, como si la educación de cualquier tipo no fuese labor social. Porque fíjate, por eso te pregunto qué es. Entonces cuando uno va, el proceso de desarrollo social, proceso global de la sociedad venezolana, que para que la democracia pueda existir gobernabilidad en la democracia, las cosas tienen que funcionar. Las personas tienen que sentir que las políticas sociales tienen que generar impactos que el ciudadano lo sienta, como por ejemplo que su colegio funcione, de que su colegio no se paralice. ¿Qué podemos hacer? Mira, ¿qué podemos Sofía, hacer? Porque eso es un problema que, óyeme, es decir, más facilidad he tenido yo de casi conseguir un puesto en, qué sé yo, en cualquier parte, y no digo en cualquiera, porque entonces me cae más, que conseguir un puesto en un colegio desde los medianamente posibles de pagar y hasta los altísimos mensualidades que pero tienen. es que la complejidad del problema. Para rescatar lo público, en el caso de la educación que te voy a hablar, es el que más o menos conozco, o el que debiera conocer bien. Fíjate tú, que en la medida que comienza el proceso de descentralización educativa, de transferencias de competencia, que las escuelas tengan autonomía para diseñar sus proyectos, lo que se llama autonomía de proyecto pedagógico de plantel, entonces se van generando unidades educativas en vinculación a la comunidad, es decir, son comunidades, escuelas comunitarias. Yo te voy a poner un ejemplo para no hablarte así como teóricamente, sino un ejemplo práctico. Hay un colegio que se llama el Colegio Andy Aparicio, que pertenece a la red de Fe y Alegría y queda en el barrio La Vega. Ese es un proyecto, ese colegio tiene mucha vinculación con la Universidad Católica, pues ahí se hace trabajo de voluntarios este colegio. Ese colegio tiene como 1.800 niños. Son religiosos. Ahí lo dije un religioso, pero te voy a decir, es de la comunidad del colegio, no es de los religiosos. Ahí las mamás son voluntarias, ellas tienen que ayudar en el mantenimiento del colegio, de la limpieza, etcétera. Ellas son, allá no hay auxiliares de preescolar, las mamás son las auxiliares en el preescolar. Entonces son mamás privilegiadas que pueden dejar a los otros niños. Pero son entrenadas en el mismo colegio. Los muchachos trabajan ahí los fines de semana en el colegio. Ahí se paga, Sofía, es una población de muy escaso. ¿Cuánto paga? Ahí se paga, es una pensión diferencial entre 250 bolívares y 500 bolívares Pero mensuales. para entrar ahí, ¿qué se necesita? Bueno, vivir... ¿A quién se le reza? No, el barrio La Vega, vivir ahí en la zona del barrio La Vega, en la zona de las casitas donde está el colegio.
Pero lo que te quiero decir, en la Mañana voy medida a ponerte, pero que te los van a mandar por lo menos no, 3 o 4 pero los mira, míos. en la medida que un colegio público, que es de la comunidad, y la comunidad lo siente, y la comunidad lo protege, y la comunidad le exige ¿Quién al le paga a los docente, maestros? bueno, la red, a los maestros la red de Fe y Alegría con Yo siempre he sabido que el Fe y Alegría está dirigida por gente que tiene un sentido de obtener, de Sí, pero estar, tiene- de dinero, ajá. y han tenido respuesta. Pero ahí se capacitan a sus maestros. Sí. Entonces, sus maestros tienen... No, yo estoy hablando de una cosa, como tú dices, Ajá. hay que hablar bien de la gente que hace No, bien. y esta gente hace mucho bien, y esos maestros trabajan con mucho amor con el colegio, pero Tú das están clase ahí, ¿no? vinculados. Tengo mucha relación con esas maestras, con el director del colegio, y entonces me toca palpar de ver lo que es efectivo una escuela comunitaria, Sofía. Entonces, de la manera que tú vas rescatando esos colegios, te voy a ir contando lo que significó en una época en Venezuela el Liceo Andrés Bello, por ejemplo. Qué maravilla es cuando se cree que el tiempo en televisión pudiera extender. Me voy contando, me encantaría oírlo y a todos ellos también. Pero fíjate, en materia de pedir, nosotros somos, yo por lo menos he sido ya absolutamente catalogada como mendiga oficial de la cultura, título que me encanta. Y este año he fracasado mucho porque siempre la gente que tiene más dinero es la que menos da. Pero hay gente que te da y te saca todas las vísceras. Y hay gente que te da que son maravillosos. Y gente que han creído en Venezuela, que tienen fe en Venezuela, que se han quedado en Venezuela. Yo me refiero a la gente de Pirelli. Hay que ver lo que significa la dificultad de hacer ya el tercer Salón Pirelli. Para jóvenes, estamos pensando todavía si seguimos entre 35 y 30 años. Cada vez que tú le dices, ¿y por qué esta vez no invitamos a los de Colombia y a los de Brasil? Y ellos van y sacan cuenta, y en vez de contestarte como muchos, no, pero es que no es posible, la situación está horrible, no hemos ganado el 200% que quiere ganar, no hemos ganado. No, sí podemos, y si no podemos, lo haremos. Así es Pirelli, la cultura rueda sobre cauchos. Y ahora Ojalá que rodara por todo el país la sí, educación. nosotros la hacemos rodar. Sí. Nosotros tenemos maxibus que van con cauchos Pirelli a todas partes. Tenemos hasta ahora 2 y estamos ya pidiendo un tercero, porque no nos lo van a dar. Sofía, fíjate, haciendo referencia al rescate de lo público. Tú decías que habías estudiado en un colegio público. Yo recuerdo que hace 20, 30 años, estudiar en un liceo Andrés Bello, en el Liceo Fermitoro, era muy, muy importante porque ahí estaban los mejores profesores. Sí. Y a su vez, esos liceos servían como centros de integración social, porque venían muchachos de los colegios privados a estudiar ahí. Entonces ya comenzaba esa integración de la sociedad que tanta falta nos hace hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos que sentarnos a negociar con todo, saber que cada actor tiene algo que negociar, que no podemos sentarnos digamos, a decir, es el Estado el que tiene que marcar las pautas, o es el mercado. No, vamos a hacer un equipo donde esté el Estado, donde estén los empresarios, donde estemos los ciudadanos, y entonces un equipo que quiere ganar, donde todos podamos ganar. ¿Y tú crees que esa pregunta que se hace la gente continuamente, y que yo le hago bastante a los invitados, que por cierto son elitescos, del famoso milenio? ¿Tú crees que hay que educar para el milenio? Yo siempre he creído que hay que educar para educar, y que la educación será siempre evolutiva, pero no porque es el año 2000. No, lo que hablan de milenio es porque se supone que el milenio lo ven como el siglo de la gran, digamos, fuerza de lo tecnológico, y entonces decir, bueno, tenemos que ya meternos dentro del mundo de la tecnología. Pero que temen que lo tecnológico dañe en la parte, digamos, vital para mí, que es el ser humano. Por ejemplo, que el internet al que yo estoy aprendiendo y vaya contra el libro, por cierto, no dejen de leer el manual del perfecto idiota latinoamericano, de Mario Vargas Llosa, Plinio Polillo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa. Sigo con la lectura porque es lo que estoy leyendo y acabo de terminar el de García Márquez, Noticia de un secuestro. Estoy de acuerdo con algunos de sus libros y no con su manera de ser política, pero eso no importa, pero hay que decirlo. Mira, yo leí el otro día unas ideas de Humberto Eco, y Humberto Eco opina que el exceso de información en un momento dado
puede dañarnos. Porque a lo mejor con tanta información... Ya lo decía Jean-François Rabelais en su libro, lo que es, digamos, la información inútil. Inútil. Nos llenamos la gente de que llena de información. Puede ser que hasta ni siquiera tú puedas generar expectativas, que es lo que en el horizonte tú quieres ver, porque te abruma la información. Entonces, cuando hablan de la educación en el milenio, es fundamentándose en lo que viene o en lo que está de lo tecnológico. Por ejemplo, la imagen llegó para quedarse, Sofía. En la educación a través de la imagen, la televisión, la computadora, eso no podemos decir que no funciona, es así, llegó para quedarse. En los que yo te hablo de programas de educación para la mujer, vamos a utilizar la imagen de la televisión con diálogos en las novelas, enseñando a la mujer en su vinculación con los niños, con la pareja, etcétera. Se puede aprovechar esa imagen. En el caso de las cuñas de la publicidad, hacer cuñas inteligentes. Sofía, yo una vez vi una cuña. Ahora sé por decirme burro. No, pero es que fíjate que es enseñando, Sofía. Yo vi una cuña. Puntualidad. Pero fíjate, enseñas puntualidad y estás enseñando equipo. Pero fíjate tú que yo vi una cuña que me llamó la atención. No me acuerdo quién la hizo ni cuál era la lotería, porque era de la lotería al cual estaban haciéndole la publicidad, pero es una secretaria. Mejor es que no te acuerdes. Sí, pero no me puedo acordar. Esta es una secretaria que ya está escribiendo en máquina y le anuncian que se ha ganado la lotería. Entonces, inmediatamente ella siente una gran emoción, y quién no, si uno se gana la lotería, eso produce una gran alegría. Pero inmediatamente ella toma la máquina y la bota por la ventana. Yo digo, ¿cómo pueden hacer esa publicidad en lugar de decir, ella ganó, ahora ella va a organizar una academia de mecanografía? Ella con ese dinero ya lo va a poner a producir más. Mira, ahí es que yo te digo, aquí el que manda en este momento, ni tú ni yo, sino Peruche. Y me dice que sacó por una pregunta. Lógicamente, el canal, no, yo no lo puedo decir por toda Venezuela, pero el más oído, porque es el más inteligente, es el nuestro, ¿no? Porque invitadas como tú no hay todos los días. Si mañana el presidente Caldera te llama después de oírte y dice, bueno, esta hija, no se puede hablar tanto y decir cosas tan inteligentes, cosas tan serias, cosas tan valiosas, ¿por qué no viene a formar parte de mi equipo? Bueno, yo estoy trabajando con el gobierno, yo pertenezco al Consejo Nacional de Educación. Pero eso no sirve para nada, pues nunca he visto nada peor. Sí, ahí estamos trabajando muchísimo. Bueno, ustedes, el trabajo en vano, ahí arando el bar. Tu plaza, el Padre Ugalde, ahí hay gente, Ramón no me hables de personalidades, me asustaste. No me sigas nombrando más gente inteligente, porque si esa cantidad de gente inteligente produce la educación que tenemos, no, Sofía, cerramos la farmacia y nos vamos. De trabajar con el ministro Cárdenas y ayudándolo, pero ahí viene lo que es cuando yo te hablo de negociaciones. Mira, para reducir resistencia hay que negociar. Bueno, yo elogio a cada una de las personas que están en eso y realmente ojalá tengamos la educación y sí que todos necesitamos y deseamos y que estamos comprometidos en este canal a darles educación. Gracias.